Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy quiero saludar a una excelente amiga durante este Festival de Ciberseguridad para América Latina, Ana Laura Chalico, que pues ya en un segundos les hablaré de ella en profundidad. Ahorita, en estos momentos, quiero agradecerles en nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, BP Gurus, INCU, Universidad del Claustro de Sor Juana y Capa 8, que son los patrocinadores de este evento, así como a todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática en nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y todos y gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. Y pues nada, hoy tenemos una excelente invitada que es Ana Laura Chalico, donde nos va a hablar la innovación en ciberseguridad para pymes, que es el título, es el eje temático. Y su título de la charla es ¿qué significa ciberresiliencia para las pymes? En estos momentos se encuentra elaborando en tecnología orientada al servicio como directora comercial y de consultoría. Es Information Security Solutions Facilitator, IPN UPIXA, licenciada en informática, ISO 27001 de 2022 como líder implementador, COVID, Scrum Master, es también una de las Top Women in Cybersecurity del 2023 y director de ciberseguridad en TOSA. Hoy ella nos va a presentar el panorama actual de nuestro país y el mundo de las pymes, cómo están representando la mayoría, la fuerza de trabajo activo, por lo que deben protegerse de manera preventiva y desarrollar planes en caso de ataques, así como incrementar la ciberresiliencia. Entonces, el objetivo es concientizar a estas pymes que serán objetos de ataques en algunos casos para robar su información y en otras para acceder a las grandes empresas. Entonces, pues no hay más que hablar de Ana Chalico. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos, darte esta bienvenida y que de verdad, gracias por pintarnos un mundo más de colores en la parte de la ciberseguridad. Pues muchas gracias, Nasri. Aprecio mucho que seas tú quien me introduzca en estos momentos, en esta tarde, y agradezco a toda la organización del Festival de Ciberseguridad por invitarme y aceptar la ponencia. Y pues en esta tarde vamos a compartir algo que considero yo que es muy importante para las empresas en nuestro país. Entonces, creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto.
Entonces, vamos a iniciar con qué significa la ciberresiliencia para las pymes. Y bueno, para iniciar, vamos a platicar un poco del panorama de las MIPYMES mexicanas. Las MIPYMES mexicanas, como todos ustedes saben, son el motor de nuestra economía. Generan más del 50% de los ingresos y emplean a más de 27 millones de personas. Y todo esto representa más o menos el 68% del total de personas que trabajan en el sector empresarial. Estos datos son de acuerdo a GovMX de junio de 2024. Cuando hablamos en el ciberespacio, sabemos que todos estamos expuestos a amenazas, pero en el caso de las pymes, el reto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque normalmente hay una limitación tanto en recursos como personas, como la parte presupuestaria. Siempre hay que ver qué se puede hacer y qué no. Y aquí les platico de una frase que creo que viene muy a colación para este tema, de Sun Tzu, en la parte del arte de la guerra, donde dice que si conocemos al enemigo y nos conocemos a nosotros mismos, no debemos de temer el resultado de 100 batallas. Entonces, en el caso de las pymes y en el caso de México, creo que esto es algo muy cierto, porque si nosotros estamos conscientes de nuestros alcances, de nuestras limitaciones, de cuál es el motor de nuestro negocio y cuál es el mercado al cual queremos ir, va a ser mucho más fácil que podamos proteger todos esos activos digitales que todas las pymes y pymes de cualquier tamaño. Hemos visto en los últimos tiempos cómo el ataque ha sido no nada más a los bancos, a las instituciones financieras, sino a retail. Vimos hace poco, ya lo hicieron público la semana pasada en Summit de Google Cloud, la gente de Coppel, el director, dijo que abiertamente habían tenido un cyberataque, que se habían tardado 3 meses en recuperar todas las aplicaciones. Entonces, si ellos se tardaron 3 meses, como dicen por ahí, ¿qué les espera a nuestros países? Bueno, antes de seguir platicando de ciberresiliencia, quisiera que llegáramos todos más o menos a un acuerdo en la definición. Resiliencia está muy claro en el diccionario, pero ciberresiliencia yo creo que es un poco más difícil de que podamos saber cuál es el significado. La ciberresiliencia es una capacidad de anticiparnos, soportar, recuperarnos, ya sea parcial o totalmente ante un ciberataque, con el fin de que sigamos proveyendo nuestros bienes y servicios y nos adaptemos a las condiciones diferentes en las que estamos en un estado diferente, un estado inicial que es totalmente diferente al estado actual después del ciberataque. ¿Qué significa eso? Esta definición me gustó mucho, la tomé del doctor Arturo García Hernández de su libro Cyber México, Resiliencia en el Ciberespacio, y creo que él ataca un tema totalmente relevante. ¿Por qué? Porque el ser resiliente, cuando hablamos de tema normal de materiales, quiere decir cuando un material por algún motivo sufre alguna deformación y regresa a su estado natural. Pero en el caso de la ciberresiliencia no siempre va a ser cierto. Retomando el ejemplo que les platicaba hace un momento de Coppel, pues ellos no están en el mismo estado que estaban antes de tener ese ciberataque, porque seguramente sus sistemas, los que ya fueron vulnerados y los datos que recuperaron y todo lo que hicieron, ya no quedó como estaba al principio antes del ataque. Y ellos tampoco ya no son las mismas personas y las herramientas, aunque sigan estando ahí, y los planes de contingencia y la forma de detectar vulnerabilidades y haber respondido a este incidente, seguramente ya los cambió. Entonces, ese es el tema con la ciberresiliencia. Tenemos que aprender nosotros, adaptarnos y saber que siempre va a haber ese problema. Y yo creo que como mexicanos, en este punto, nosotros los mexicanos tenemos una gran capacidad de ciberresiliencia. ¿Y por qué se los digo? Porque estamos acostumbrados a vivir diferentes batallas. Yo, por ejemplo, soy hija de la crisis en este país donde de todos los presidentes para acá, si no es una cosa, es otra, y tenemos que ser resilientes, si no, no viviríamos, si no, no hubiéramos estudiado, no hubiéramos trabajado. Muchos de mi generación, si nos esperamos a que el mundo estuviera bien y la economía hubiera estado tranquila, nunca nos hubiéramos casado y menos hubiéramos tenido hijos. Y menos ahorita estamos todavía siendo más resilientes porque tenemos que ver qué vamos a hacer hacia el futuro cuando nuestros años de jubilación se presenten. Entonces, yo eso lo puedo extrapolar al tema de las pymes. La mayoría de las pymes son
normalmente inician con una familia y la familia va trabajando, haciendo emprendedora y luego se hace empresario y va caminando en el tiempo. Y en ese tiempo que va caminando en el espacio, tiene que ir implementando diferentes cosas. Entonces, así como implementamos el tener políticas, el tener procedimientos, el poner un RP, si somos una pyme que maneja comercio, el poner nuestro sitio para que podamos vender, si somos una tienda, si tenemos establecimientos, si tenemos sucursales, si damos servicios, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo tenemos que ir haciendo con el tema de la parte de los ataques en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque pues ahora todos estamos expuestos a estos ataques, todos estamos ahora, mal que bien, conectados en el tema del Internet. Y al estar conectados en Internet, pues estamos expuestos a cosas, ¿no? El hecho de que tengamos una conexión que salga al ciberespacio, sea por nuestro teléfono, por nuestra tablet, o nada más por nuestro sitio web, eso nos hace vulnerables de una forma u otra. Por eso la resiliencia es fundamental para que podamos sobrevivir en la era digital, no nada más en la era en la que estamos viviendo ahorita en el mundo y en el país, con estos cambios que estamos teniendo precisamente el día de hoy. Creo que ahí vamos a ser resilientes, vamos a ver qué sucede en el futuro. Pero para la parte del ciberespacio, tenemos que proteger nuestros datos. Al final, ahora la moneda de cambio son nuestros datos. Eso es lo que ahora cuesta dinero. Y no olvidemos cuál es el objetivo de los delincuentes. Pues de los delincuentes lo que quieren es robar y lo que quieren es el dinero. Entonces, el dinero y la forma de extorsionarnos es a través de secuestrar nuestra información y pedirnos dinero por un rescate. Entonces, nosotros debemos de anticipar y debemos de implementar todas esas medidas que nos permitan saber qué vamos a hacer cuando eso sucede. Entonces, hay diferentes requisitos en el tema de la implementación. Perdón, tenemos que saber cómo podemos minimizar el hecho de que haya esos ataques. Entonces, lo primero es estar conscientes de que nos van a atacar. Es como cuando los que crecimos en una gran ciudad nos educan y nos dicen desde que nos subimos al transporte público, hay que cuidar la cartera, hay que fijarse, hay que voltear hacia atrás a ver quién viene, si alguien se te pega mucho, tienes que pegar tus cosas aquí, tienes que estar pendiente de lo que sucede, tienes que caminar por donde hay luz, tienes que ir del lado contrario de los coches. Todo eso se lo vamos diciendo o nos lo dicen a nosotros o lo decimos a nuestros hijos. Y eso nos hace conscientes de que hay un peligro afuera. Cerramos la puerta con llave, les ponemos protección a las ventanas, gente tiene perros, etcétera, etcétera. La gente que tiene más dinero tiene escoltas, blinda su auto. ¿Por qué? Porque sabe que hay peligro. Entonces, de esa misma forma, debemos de cuidar nuestra parte en el ciberespacio. Y lo primero es esa conciencia de que algo malo va a suceder. Y cuando esto, nosotros ya sabemos que eso puede pasar, pues tomamos medidas que ya forman parte de nuestra vida, se vuelven un hábito. Y el objetivo para las pymes es que se vuelva una cultura. Debemos de capacitar a nuestro personal y debemos de generar políticas para que ellos puedan estar capacitados y no nada más sepan que hay peligro. Yo lo repito muchas veces en diferentes conversaciones, cuando la gente fuma, sabe que le hace daño, está consciente de que hay daño, pero eso no lo hace cambiar su actitud ni lo hace a lo mejor dejar de fumar. Pero cuando alguien cercano sufre una enfermedad fuerte o él mismo se enferma de algo relacionado con ese hábito, pues entonces la conciencia se vuelve cultura y hay mucha gente que deja o que minimiza su consumo. Lo mismo pasa en la ciberseguridad. La gente dice, y los dueños de diferentes pymes que me han tocado con clientes me dicen, no, pero pues eso que se preocupe Coppel, que se preocupe la secretaría, que se preocupe el gobierno, eso a mí no me preocupa porque pues yo no soy importante, ni qué me puede pasar. Y la verdad es que sí nos puede pasar y nos pasa. Yo creo que todos ustedes han escuchado en los últimos meses los ataques al WhatsApp, el secuestro de las identidades. Y lo que falta es que hace mucho tiempo se nos dijo, hay que poner un doble factor de autenticación para evitar eso. Hay que tenerlo por eso. Y entonces, hasta que no sucede, es cuando la gente toma esa conciencia. Entonces, debemos de tener esa habilidad de poder capacitar al personal, darle las políticas de seguridad necesarias, generar políticas sencillas, no necesitan ser políticas grandes, políticas sencillas, claras y concisas que le permitan a la gente y a las pymes entender qué es lo que va a suceder. Y aquí viene la parte siguiente. Bueno, ya que estoy consciente, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que evaluar los riesgos. Y para evaluar un riesgo, lo que necesito saber es qué voy a proteger. Y para saber qué protejo, hago algo que se llama identificación.
identificación de activos. Determino qué activos son críticos para mi empresa. Para mí, como pyme, ¿cuál es lo crítico? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? La base de datos de mis clientes, mis productos, si soy una empresa de servicios, la innovación que estoy dando, si tengo manufactura, a lo mejor un secreto industrial, algo que es muy específico, un diseño que estoy generando, a lo mejor si adquiero ropa o hago cosas diferentes. Entonces, determino cuál es el activo y evalúo cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué pasa si esto se daña, si me lo roban, si no puedo accesar, si estoy fuera de línea? ¿Y cuánto perdería yo? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Y una vez que tengo eso, puedo hacer un análisis de amenazas. Y eso también lo hacemos en la vida diaria. Así que para las pymes, puede ser más fácil decir, bueno, si estamos conscientes ahorita en época de lluvias que puede haber inundaciones y que puede haber inundaciones y que puede existir alguna situación que de alguna manera nos afecte, deben tener un segundo. Me están diciendo que de ruido. Segundo. Bueno, si se escucha, espero que sí. Se los comentaba, entonces, una vez que identificamos eso, vemos cuáles son las amenazas, qué es lo que puede suceder y pasa a amenazas internas y amenazas externas. Y evaluamos esto que se llama vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son las cosas que me pueden fallar, ¿no? ¿En dónde puedo estar vulnerable? A lo mejor mi sistema le falta el control de acceso, cualquiera por a lo mejor las contraseñas son las contraseñas que trae los equipos o las aplicaciones de pago. Son diferentes cosas que me pueden ir sucediendo y que me van a afectar. Entonces, una vez que ya tengo evaluado el riesgo y que he hecho todas esas cosas, entonces viene lo mejor que puedo hacer entonces para evitar o para remediar o para minimizar ese daño que se puede hacer. Y ya decía yo hace un momento, podemos tener primero contraseñas fuertes y gestión de accesos, que eso es algo más. Debemos exigir contraseñas seguras y podemos utilizar herramientas de autenticación de múltiples factores. Y hay herramientas que son gratuitas y hay forma de hacerlo sin invertir grandes cantidades de dinero. Pero de nuevo, el tema es la política, que la gente de la pyme sepa qué es lo que tiene que hacer y que se le exija que debe de funcionar. Después, actualizar el software. Yo sé que actualizar el software, sobre todo cuando estamos en jornada de trabajo y no queremos actualizar la computadora o el celular o cualquier otra cosa, puede ser algo molesto, pero es algo básico, porque normalmente cuando hay una actualización de software, tiene que ver precisamente con que se actualizan porque hay una serie de mejoras o hay una serie de lo que se llama, descubren que hay formas de atacarlo y entonces meten un parche y una actualización para evitar que ese ataque se manifieste. Entonces es importante tener esa actualización de software. Y el otro tema es la parte de la seguridad en red. Muchas pymes tienen sucursales y o tienen un edificio y tienen diferentes máquinas en las cuales accesar diferentes. Y al accesar esas máquinas, están en diferente forma, eso les va ayudando de una forma o de otra a que puedan ser vulnerables. De manera que si un atacante entra al sector, o digamos que a ese segmento de la red, puede atacar todas las máquinas. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, la división, hacerlo, partir esas partes de la red en diferentes lugares para que si alguien se ataca de un lado, no afecte a todos los demás integrantes en otro. Otra cosa muy importante es el cifrado de datos. Debemos de proteger estos datos que ya identificamos que son datos sensibles mediante estos algoritmos de cifrado. Hay algoritmos de cifrado que nos ayudan de diferente forma y que pueden ser muy accesibles para que podamos utilizarlos en cada uno de nuestros almacenamientos, tanto los datos que están en reposo como cuando los datos viajan de un momento a otro.
Entonces, en las pymes, por ejemplo, es muy fácil saber que en el tema del WhatsApp, si ustedes ven, dice exactamente los mensajes están cifrados de un extremo a otro extremo y se supone que nadie puede leer los que están ahí. Lo mismo podemos hacer con nuestras transacciones. Normalmente las aplicaciones que se utilizan procuran que los datos estén cifrados, pero si mandamos correos, si mandamos información, si compartimos información a través de la mensajería, del mismo WhatsApp, o en este caso del Zoom o del Teams o de cualquier otra plataforma, y la compartimos en vivo, sin cifrarla, sin ponerle ni siquiera un password, es algo que nos deja muy vulnerables. Inclusive ya ustedes entran en la ofimática en Office y hay forma de cifrar los documentos, tanto en Word como en Adobe, hay forma de ponerle password y eso nos va a ayudar mucho a evitar que en algún momento eso por ahí pueda ser vulnerado o lo puedan robar. De hecho, ahora, si ustedes han visto, los bancos mandan los estados de cuenta, ya no los mandan por correo, los mandan normalmente, digo, por correo físico, sino lo mandan por mail, y normalmente se utiliza nos piden una clave, o nos dan una clave que nosotros podemos cambiar para abrir el estado, ¿no? E impedir que haya cualquier otra persona que lo utilice. Y una cosa muy importante que normalmente la gente no hace, porque siempre piensa que está disponible, es la copia de seguridad. Y hay una regla muy sencilla, regla de Facebook, donde dice, debo de tener 2 copias en diferentes lugares dentro de mi instalación y una copia afuera, de manera que si algo sucede con esas copias y la copia que tengo afuera la debo de tener desconectada de los demás. ¿Para qué? Pues para que en el momento de que si alguien tiene la intención de vulnerarla o de llevársela, al estar desconectada pueda tener menos probabilidades de que. Entonces, todas esas son cosas básicas que podemos hacer en implementación de tecnología y eso nos va a ayudar a ser resilientes. ¿Qué tiene que ver con la resiliencia? Bueno, lo que tiene que ver es que la resiliencia, como les decía, no es nada más la capacidad de aguantar el ataque, sino de adaptarse al nuevo estado y seguir funcionando. Y de ahí en adelante hacer una mejora, ver cuáles son las lecciones aprendidas de lo que nos sucedió o de lo que no nos sucedió y aplicar esas nuevas mejoras y seguir así. Y a eso se le llama pues un plan de respuesta a incidentes, que es muy importante que también las pymes cuenten con uno. En el plan de incidentes hay que primero desarrollar un plan y como les decía, ¿va a haber una catástrofe? Sí. Puede ser que nunca exista también. Y hay diferentes formas de, cuando adquirimos una póliza de seguro, la idea es que nunca la utilicemos. Entonces, si tenemos también una póliza de gastos médicos mayores, también esa es la idea, de que nunca la podamos usar. Y la podemos pagar todos los años que quieran. Y si no la usamos, qué bueno. Pero el día que necesitemos o que tengamos un accidente, el hecho de tener esa póliza nos dice, ok, me sucedió un incidente, choqué, tuve una enfermedad muy fuerte. Lo bueno es que tenía este respaldo, que era mi plan de respuesta a si me sucedía ese incidente. No tengo la certeza ni el porcentaje de en cuánto me puede suceder, pero está la posibilidad. Y cuando la posibilidad se presente, si no tengo ese plan de cómo responder al incidente, entonces me voy a ver en problemas. En el caso, como les decía, si es algo físico, un choque y daño a terceros, o mi unidad queda destrozada, o yo quedo muy herido, pues entonces no va a tener cómo responder, ¿no? No hay dinero a lo mejor que antes. Lo mismo sucede para nosotros. Y en el caso de la ciberseguridad, estamos en ese mismo entendido. Entonces hay que desarrollar un plan. Ya anteriormente lo que hicimos fue evaluar los riesgos y determinamos cuáles son las cosas más importantes a las cuales yo quiero tomar, a lo que yo quiero proteger. Y después de proteger eso, es lo que podemos tener. Ya que lo protegimos, que estamos listos, entonces desarrollo un plan. ¿Qué pasa si aunque le puse todas estas protecciones y evalué el riesgo y determino qué quiero hacer con el riesgo, lo que se llama el apetito de riesgo? Es decir, ¿qué tanto estoy dispuesto a arriesgar? Hay riesgos que no puedo evitar, hay riesgos que no puedo trasladarlo a un tercero, en el caso de la póliza de seguros. Hay riesgos que tengo que enfrentar y como enfrente ese riesgo es lo que va a aumentar la resiliencia. Entonces, tengo que elaborar un plan muy detallado que establezca cuáles son los pasos que yo tengo que seguir en caso de que exista un cyber. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, ¿qué va a suceder?
y tengo que hacer un simulacro. Muchas empresas, inclusive las pymes, tienen sus planes de respuesta a incidentes, lo escribieron una vez, pero nunca hicieron un simulacro para probar si eso se podía hacer. Es como cuando hacemos los simulacros de incendio, o nosotros que estamos en México, el tema de los terremotos. Siempre hacemos un simulacro, y en el simulacro, luego que nos dicen no corren, no griten, no empujen, no usen el elevador, etcétera, etcétera. Corran hacia la zona que tiene que ser. Si está en un edificio muy alto, pues no hay manera de que en 60 segundos alcance yo a bajar si suena la alarma sísmica. Entonces, tengo que hacer buscar otros sitios seguros donde hacerlo, ¿no? Y el día que tiembla, eso lo tengo que aplicar. Entonces, yo les puedo decir como, no como sobreviviente, sino como alguien que vivió el terremoto del 85 y el 2017 y todos los que han pasado alrededor de, que la verdad es que nosotros como país hemos cambiado con esta cultura y con la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta el punto de decir a nuestros familiares qué pasa si no estamos juntos cuando sucede, qué pasa si en este caso no va a haber línea celular, no va a haber forma de transportarnos, dónde nos vemos, dónde están los papeles, qué hacemos, si no podemos hablarnos, a dónde nos vemos, y tener todas esas cosas listas, ¿no? Cosas que antes no sucedían, cosas que antes, siempre en el 85, ni siquiera había celulares, se cayeron las líneas telefónicas, y en mi caso, mi familia no supo de mí hasta 5 o 6 horas después que regresé a casa caminando. Y afortunadamente no sucedió nada. Pero eso es lo importante de hacer un simulacro. Ahora sabemos qué tenemos que hacer, a quién le tenemos que hablar, tenemos nuestra mochila de emergencia, sabemos dónde están los papeles importantes y a quién tenemos que hablar en caso de emergencia. Lo mismo hay que hacer con la cibervigilancia. Es decir, hago un simulacro, hago el plan y comunico a toda la gente en la organización lo que tenemos que hacer. Es como en la familia, tengo que decir a los hijos, a la tía, al papá, a la mamá, a la abuelita, todo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, como en los terremotos, en los incendios, en las inundaciones, que no caigamos en pánico y que hagamos lo que dice el plan. Tiene que tener exactamente qué hay que hacer, a quién hay que hablarle, cómo hay que responder y qué es lo que tenemos que empezar a recopilar. Entonces, todos ustedes han visto esos programas de muertes y de asesinatos donde lo primero que dicen es que no hay que tocar la escena del crimen, no hay que empezar a desesperarse y a levantar el cuerpo, quitar la sangre, y ver. Eso es lo mismo. Y aquí es el tema de la forense digital. Ya que sucedió, tengo que dejar la evidencia para que la gente que capacitara a los forenses, en este caso la gente de tecnología, venga y levante y busque qué fue lo que sucedió, dónde fue que nos pegaron y cuál fue lo que sucedió. Y todos los demás tenemos que hacer lo que dice en el plan, responder esos incidentes y ir caminando sobre el mundo. La gráfica que tengo de este lado es el estado de infancia en 2023 que generó la gente de Sophos. Quiero que la vean un momento. Lo que nos dice es que el 66% de las organizaciones fueron vulneradas por un ransomware en el año pasado y en este año también. Y en 2024 ha sido todavía peor. ¿Por qué? Porque ahora el ransomware es as a service y además es con inteligencia artificial. Entonces, hay una serie de cosas que se van de manera automática y están viendo a quién pescan, ¿no? Se lanzan de manera automática y vemos a quién pescan. Y nosotros no tenemos un plan de cómo responder, pues probablemente sea. Hay una frase muy característica que dice que solamente hay dos tipos de empresas, las que fueron vulneradas y las que no saben que son vulneradas. Entonces, ese es otro de los problemas fuertes. Cuando los vulneran no nos enteramos luego, sino que pasan meses, inclusive pueden pasar semanas o lo que sea, hasta que nos enteramos. Y cuando nos damos cuenta, ya tenemos esos problemas y ya nos robaron la información, nos encriptaron, seguimos respaldando cosas encriptadas que no servían, etc. Entonces, el tema de tener ese plan de respuesta a incidentes es algo totalmente crucial para que nosotros podamos responder. Y más como pymes. La idea es que si somos una pyme y tenemos pocos colaboradores, debería ser para nosotros más fácil esa concientización, esa cultura y el comunicar a todos qué es lo que tienen que hacer cuando algo de esto llegue a suceder. Y además, yo siempre digo, lo más importante es que no le sirve nada más a la empresa, te sirve a ti como persona, a ti como familia, porque todos tenemos esa comunicación con los demás. Entonces,
Ese es el tema del plan de respuesta a incidentes. La siguiente cosa que puede hacer la pyme, como les decía, al final la ciberresiliencia se trata de que nosotros nos adaptemos al nuevo entorno y que podamos seguir operando. Eso es lo que queremos. Nuestro objetivo es seguir operando y que nuestro negocio siga produciendo. Nuestro objetivo no es desaparecer, no es quedarnos fuera de línea, no es ya no ser negocio. El ciberataque y el ransomware y toda esta serie de ataques que han sucedido en los últimos años ha eliminado del mercado muchísimas empresas, tanto grandes como pequeñas. Pero en este caso, hablando de las pymes, es totalmente crucial. ¿Por qué? Porque aunque tengamos pocos colaboradores, normalmente, como les decía al principio, es un negocio familiar, un negocio de pocas familias, pero que, como veíamos en un principio, las estadísticas que vemos del país, pues tenemos más de 27 millones de personas que trabajan allí y generan casi el 70% de lo que sucede en el sector productivo. Entonces, si una pyme desaparece, pues realmente es una tragedia. Es una tragedia para la economía y es una tragedia personal para todos los que trabajan ahí. Entonces, el plan de continuidad es algo muy importante. Primero decíamos, bueno, ¿qué pasa si tenemos un incidente? ¿Y qué tenemos que hacer? Y ese es el plan que veíamos hace un momento. Pero ya que vamos viendo qué hacemos, lo que sigue es cómo continuamos brindando el negocio, cómo no desaparecemos, que yo creo que es lo más importante que las empresas quieren que suceda. Pues hay que desarrollar ese plan. ¿Y qué hacemos cuando hay una interrupción significativa? Primero, tengo que garantizar recuperar esos datos. Y para eso regresamos a lo que platicaba hace un momento, de tener una copia en algún otro lugar que no sean mis instrucciones o que no sea la forma cotidiana en la que yo trabajo y que pueda disponer de ella y que me la puedan traer de manera rápida, en poco tiempo. Cada pyme determinará si son minutos, si son horas, etc. Entonces puede contratar ese servicio de manera externa. Y ya que puedo recuperar los datos, el otro tema es dónde sigo operando. Si tuve algo que no tuvo que ver con el ciberespacio, con la gente que ha tenido, por ejemplo, si hubiera estado nuestra pyme en Chalco, donde se inundó y estuvieron un mes debajo del agua, 1,5 metros de agua, pues no podían seguir ahí. Entonces, ¿qué era lo que tenían que haber hecho para continuar con el negocio durante ese mes que se tardaba la autoridad en que sacar el agua, en que limpiaran todo lo que había? Pues irnos a otro lugar, pero eso no lo podemos hacer de hoy para mañana. Eso tiene que estar planeado y tiene que estar pensado desde antes. Es decir, tenemos que hacer ese contrato con alguien en algún momento y decirle, oye, en otra ciudad, en otra colonia, en otro lugar, y decir, si algo pasa, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? Tenemos la habilidad de juntar nuestras cosas, irnos a otro lado y ahí seguir dando servicio. Podemos recuperar esos datos o no los podemos recuperar. Y sobre eso, ya saber qué vamos a hacer y entonces tenerlo listo, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como que alguien me preste una bodega y me vaya allá con los colaboradores, o puede ser algo tan complicado como que alguien habilite un centro de cómputo o que tenga a lo mejor un contrato con alguna de las empresas de nube y pueda conectarme a la nube y trabajar ahí con una instancia por un tiempo determinado y tenerla cotizada, ¿no? Y hacerlo como una póliza de seguro, me regreso a ese tema, donde nos ayuda a poder garantizar que continuamos en el negocio. ¿Qué hace mucha gente? Bueno, pues hay una forma inclusive de operar de manera manual, que es algo que han hecho muchos bancos en algunas ocasiones, ¿no? Los bancos a veces, a mí me tocó una vez con Banamex, que tenían un problema muy fuerte y entonces lo que nos dijeron es, no servían los cajeros, no había posibilidad de hacer alguna transacción o una transferencia electrónica y lo que ellos dijeron en ese momento, su continuidad de negocio dijo, vamos a dejar abiertas las sucursales y lo que tienen que hacer es que si necesitan dinero, vayan a la sucursal y ahí lo retiran. Y entonces eso hicimos. Las colas de la sucursal eran enormes, pero fuimos a la sucursal con nuestra tarjeta, nuestra identificación, y a mano se llenaban formas para el retiro de efectivo. Y eso nos ayudó a tener en ese momento efectivo para ese día. Y al otro día hicieron otro mecanismo, pero esa es la forma de continuidad de negocio. ¿Cómo garantizo que mis clientes no se quedan sin servicio? Que yo puedo seguir operando, aunque sea de forma manual, aunque sea no respondiendo y aunque sea
de una forma a la que no están acostumbrados mis clientes. Pero evidentemente nosotros como clientes en ese fin de semana, era un fin de semana, me acuerdo, y era quincena para variar, y los clientes evidentemente lo apreciamos, porque decimos, ¿qué vamos a hacer 2 días sin dinero? Si ahí me depositan mi nómina, necesitamos comer, necesitamos comprar, necesitamos cosas, y entonces ese fue un mecanismo que a ellos les permitió continuar en el negocio y a nosotros, nuestros clientes, aunque estábamos todos enojados por la cuestión del servicio y lo que les haya sucedido, nos permitió seguir contando con el dinero en ese momento, que era al final lo que todos queríamos hacer. Entonces, esa continuidad de negocio es algo totalmente imprescindible. Y otra cosa muy importante que a veces no tomamos en cuenta, y es por mayoría, perdón, tengo aquí unos cortes con mi servicio, pero lo que les decía es algo que a veces no tomamos en cuenta es la colaboración con los proveedores. Nos pueden dar un servicio que a veces nosotros como pyme no podemos pagar de manera cotidiana. Pero ahora hay formas de que el proveedor me ayude, el proveedor de seguridad, y me dé un servicio periódico. Es decir, un tipo, en el caso del monitoreo, en el caso de un análisis de un pentesting, para ver si tengo algo ahí. Esas son cosas que se pueden pedir de manera periódica y que el proveedor puede hacer por única vez, o que le podemos pagar como una iguala y que lo venga a hacer cada 3 meses o cada 6 meses, y nos apoya, ¿no? Nos da una implementación. La otra cosa es, muchas pymes no tienen un departamento de tecnología de la información. Ese es otro de los problemas. ¿Por qué? Pues porque el dinero se tiene que destinar al servicio que están ellos dando o al bien que están vendiendo. Entonces, a veces una sola persona se encarga de todo, ¿no? Ellos contrataron un RP, les enseñaron a usar el RP, tienen el POI o tienen el NOI, y hacen sus correos electrónicos con otro proveedor, pero no tienen a alguien que venga y les revise cómo está su arquitectura y les sugiera cómo pueden mejorar. Y hay muchos y lo hacen pues por hacer mejores configuraciones. Entonces esa colaboración de veras que puede ser muy bonita. El tema del monitoreo y el tema del pentest es algo que debemos de, como pymes, acostumbrarnos a contratar de manera periódica para que nos ayude a evitar ese tema de los utilidades y a caminar muchísimo mejor con lo que quiero resolver. Entonces, esa colaboración con proveedores, por favor, como pymes no la dejen en saco roto, puede ser algo muy valioso para ustedes, y lo que ustedes inviertan en pagarle a ese proveedor les va a retribuir en evitar alguna suspensión del servicio. Eso sucede con frecuencia y a nosotros nos pasa mucho con diferentes clientes. ¿Y qué comentarios o qué consideraciones adicionales tenemos? Bueno, el tema de siempre, el presupuesto. Hay que dedicar un presupuesto adecuado para el tema de servicios. Es decir, no porque nunca me hayan atacado, no significa que no. Normalmente las máquinas vienen con un antivirus que ya existe en ellas, el sistema operativo, lo que ustedes quieran. Procuren ese antivirus configurarlo de manera, y si no, pueden comprar otro antivirus que sea a lo mejor un poquito más caro, pero que les va a ayudar de mucha manera y no les va a alentar. Y hay que acostumbrarnos a dedicar ese presupuesto, porque al final la ciberseguridad es un tema de negocio, no es un tema técnico, ¿no? No es que los técnicos quieran tener más juguetes o más software o más hardware para estarlo administrando, sino lo que significa es que eso nos va a ayudar a nosotros a evitar que haya interrupciones en el negocio de una manera. Entonces, hay que dedicar un presupuesto y hay que ejercer el presupuesto. Y regreso al tema que empezamos al principio, el tema de la adaptación. La ciberseguridad es un proceso porque tenemos que adaptar las medidas conforme las amenazas van evolucionando. Lo que nos
funcionó el año pasado, o dicen los gerentes de que quieren mucho tiempo en su empresa, es que yo siempre la he manejado así y nunca he tenido problemas. Bueno, eh, lo que sucedía es algo que ya pasó y que ahorita en la parte, perdón, me están diciendo que tengo mucho ruido. No entiendo por qué, si se supone que está diferente, les pido una disculpa. Pero bueno, voy a terminar para cerrar, un poquito ponerle mute al micrófono y que ustedes puedan preguntar. Entonces hablaba yo de la adaptación, que conforme evolucionan las amenazas hay que irnos adaptando. Lo que nos funcionó hace 10 años o hace 20, que no teníamos nada, no nos va a funcionar ahora. Y la cultura es algo nuevo, de lo más importante, que la cultura sea algo que permee en los colaboradores. Esto es algo que ya les han dicho muchas veces, la mayoría de las amenazas entran a través de los colaboradores, somos el eslabón más débil y no importa cuánto software de hardware tengamos, siempre eso nos va a hacer que si no tenemos esa cultura y esa protección, eso no nos va a ayudar. Y al final, lo que les digo es que la resiliencia es un viaje y no es un destino. La inversión en ciberseguridad al final es una inversión en el futuro de su negocio. Y con esto yo termino, les agradezco y les pido disculpas de nuevo por la conexión. No entiendo por qué no se oye o por qué estoy ruido. Ya le puse mute, bueno, voy a poner mute a mi micrófono y bueno, pues agradezco de nuevo que me hayan escuchado y espero que el mensaje pues haya quedado claro con todos ustedes. Gracias, Nasli, y perdón por el ruido. No, muchísimas gracias, Ana, porque de verdad fue una charla bastante productiva. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para que me la escriban en el chat o en el Q&A, pero mientras sale alguna duda, me gustaría, hay alguna problemática que nosotros tenemos, Ana, que es muy fuerte, que son las copias de seguridad. Y las copias de seguridad siempre dicen, no, yo la tengo en la nube están súper seguras y también la tengo en el servidor, pero cuando uno va a hacer ese levantamiento, pues, ¿dónde están esas? No, es que fue en el servidor que fue atacado. ¿Cuál sería la mejor práctica de las empresas para que realmente puedan sostener o guardar esas copias de seguridad y cada cuánto se deben de realizar como mínimo? Pues ahí depende de la criticidad con que cambie la información, pero lo que recomendamos normalmente es que lo tengan, pues sí, en la nube está bien, pero a lo mejor en otra nube que esté en otro lado por un lado. Y a veces lo que es más accesible para las pymes es que compren ellos su propia NAS, ¿no? Su propio aparatito, que lo tengan aparte y que lo desconecten una vez que terminen los respaldos. Evidentemente que tengan la otra copia de seguridad. Si tienen un solo servidor, pues en otro servidor que esté aparte y de nuevo lo que decíamos, que haya un proveedor, que hay muchos proveedores ya nacionales que ofrecen este servicio y que la verdad es un servicio muy accesible, ¿no? Que les pueden generar esas copias de seguridad diario, que pues es lo recomendable, que esté diario. Y en algunas clientes que son transaccionales, no nada más es diario, ¿no? Sino es cada hora o cada 2 horas, dependiendo del tipo de negocio y transacciones que tengan, ¿no? Entonces hay proveedores que ofrecen ese servicio y que se los pueden hacer de manera muy accesible, proveedores nacionales que también son empresas pymes y que ya ofrecen ese servicio. Claro, la importancia lo importante es crear esa conciencia, ¿no? Entre las empresas de que es necesario y también educar a nuestros colaboradores de que no todo se debe de los equipos, todo se debe ir a la nube, ¿no? O sea, nada de información personal ni nada por el estilo. Otra pregunta que surge es estos famosos simulacros, porque o sea, tú hablabas que son muy importantes realizarlos y que hay que hacerlos periódicamente. ¿Qué tipo de simulacros
para una pyme puede funcionar mejor? Pues es el simulacro, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Simulacro de decir, se dañó y información en el servidor central. Probemos si la puedo bajar de la NAS o si la puedo bajar de mi proveedor alterno. Restauremos el respaldo, metámoslo en nuestra aplicación y veamos si funciona, veamos si es cierto que funciona, porque a veces pasa lo mismo con el respaldo, se contrata, pero nunca se hace la prueba de la restauración o no se hace de manera apropiada y muchas veces bajan, restauran el respaldo, que entre comillas no está encriptado, pero viene dañado o viene con problemas. Entonces, creo que esa sería la principal. La otra es, en el caso de un desastre físico, un desastre natural, hacer el simulacro, si puedo hacer mi operación, como yo platicaba, si la puedo hacer parte de mi operación que sea manual, que no sea automática y puedo funcionar con la parte más crítica que tengo. Como les mencionaba, Coppel decía que se habían afectado sus sistemas, pero que la parte del banco no se afectó, el Banco Coppel, que esa infraestructura estaba a par de lo que tienen en Coppel. Entonces, eso les ayudó a que no se sintiera tanto de la interrupción del servicio. Entonces, eso es lo que puedo hacer. Una vez que identifiqué mi activo, que es el más crítico, ese activo es el que debo de proteger más y sobre el que tengo que hacer el simulacro. Probablemente no es tan importante la contabilidad o que haga mi declaración al SAT, por ejemplo, pero sí es muy importante que salga la producción. Eso no se puede, o que dé mi servicio, o que mi sitio web siga arriba de alguna manera. Entonces, es bueno hacer esa reflexión y lo que decía yo al principio, identificar el activo crítico más importante y el que me da el significado, el que me da de comer. Esas famosas joyas de la corona, como decimos nosotros, ¿no? Que es el activo más importante de las organizaciones y que nosotros debemos seguir creando esa conciencia de que existen, de que es la que nos da nuestro día a día y que realmente las pymes y las MIPYMES también son organizaciones que también los ciberdelincuentes voltean a mirar y que muchas veces nos confiamos porque decimos que somos medianos o pequeños y que realmente pues a ellos no les importa el tamaño, sino lo que tienen y lo que manejan. Bueno, Ana, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a nuestros patrocinadores nuevamente, a MITI, a Baker McKenzie, Capa 8, INCU, de URUS, el Claustro, también de Sor Juana, y pues queremos invitarlos a la próxima conferencia, El futuro es igualitario, cómo derribar barreras para mujeres y niñas y transformar la economía mundial. Estaremos con Laura Segura desde la Embajada Americana. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana. Un placer haberte tenido. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y les deseo una feliz noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.